Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy especial y vamos a empezar con la temática otoñal. Y además tenemos una sorpresita de unas telas que os van a encantar. Y con esas telas vamos a empezar a hacer nuestro proyecto. Hoy vamos a hacer estas calabazas para decorar nuestro hogar. Y a juego vamos a hacer esta corona tan chula. Como veis es súper ideal como para hacer un centro de mesa, o si las hacéis más grandes como para la repisa de la chimenea. Bueno, yo os doy la idea y vosotras luego la elaboráis. Como veis he utilizado unas telas románticas. Es de la última colección de Verónica Requena, que la tenemos en tono verde, azul y beige. Mirad chicas qué bien rodeada estoy. Esta sería la de tonalidad verde. Esta es la de tonos beige y ya por último tendríamos la tela azul, que es esta tan preciosa, que está combinada en dos tonos, en azul marino y en azul cielo. Una colección de telas preciosa, ¿no os parece? Que tenéis ya disponible a la venta en nuestra web. Y por las redes os iré contando un par de cositas más de esta colección. Y sin más dilación, vamos a empezar. Para el proyecto de hoy, los materiales son muy sencillos. Son materiales que todos tenemos por casa. Bueno, necesitamos guata para rellenar, necesitamos, muy importante, la pistola de silicona para pegar todo lo que es el palito y tal, palitos que encontremos por ahí en el campo, un poquito de fieltro para la parte de atrás de la hojita, puntilla también necesitaríamos unas telas chulas que coordinen, ¿vale? Que para la que quiera hacer una réplica de las nuestras tendréis los lotes en nuestra página web. Y luego para la que quiera hacer esta monada pues necesitamos unas ramitas para hacer una corona, que ya tenéis un vídeo que os lo dejaré enlazado de cómo podéis hacer las coronas. Necesitaríamos un poquito de cuerda, un poquito más de puntilla, algún detallito para poner aquí, un poquito de fieltro, la tijera de ondas, si la tenemos bien, si no la tenemos no pasa nada, que es esta, ¿vale? Y esto es la banda de la tela, ¿vale? Lo que es el filo donde pone la marca del diseñador de estas telas. Y con todos estos materiales vamos a comenzar. Bueno, yo ya tengo las piezas cortaditas. Vamos a hacer 3 calabazas. Vamos a hacer la más altita con esta tela que tiene como un estampadito. ¿Veis? Tiene como una especie de rayita. Entonces, como la calabaza es alta, pues la vamos a poner así, de esta manera. Para que la raya quede así, en vertical, ¿vale? Y luego me he hecho 2 más chatitas, que sería esta y esta, para hacer una combinación de 3. Súper mona, para poner en una cestita o hacer un centro con ella o lo que sea. Entonces luego os daré los patrones o las medidas, en este caso, para que lo tengáis claro. Y es muy fácil. Lo que vamos a hacer es encaramos la pieza y ponemos 3 alfileres. Y estas 2 igual. ¿Veis la pieza de cuadrito que hace pata? ¿Vale? Yo la quiero poner derecha y hace como un poquito, eso se llama pata, ¿vale? Suele pasar en las telas de cuadrito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la pieza de tela, digamos, la tiñen, no va con el hilo. Entonces pasa eso, que luego se queda como el cuadro un poco atravesado, lo que sea. Pero bueno, esto con un poquito de plancha se arregla. Y en el caso de la calabaza tampoco es importante porque luego va a estar rellena y va a estar así y tampoco importa, ¿vale? Pero es para que entendáis, porque muchas veces a lo mejor da la apariencia de que está la tela mal cortada y no está mal cortada, simplemente es que yo no he respetado el hilo, sino que he respetado el dibujo, ¿vale? Muy bien. Y las 3 piececitas las vamos a coser de un lado a otro, de aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Nos vamos a la máquina a coser y volvemos. Bueno, pues ya lo tenemos. Este es un ejemplo de cómo coser en cadena sin cortar el hilo. Es mucho más rápido. No desperdiciamos el hilo ni desperdiciamos tiempo. Ahora simplemente nos soltamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un hilo o de torzal o un hilo doble, ¿vale? En uno de los lados, da igual uno que otro, la costura la podemos abrir si queremos. Así. Ya veréis qué rápidas se hacen las calabazas. Estas son súper rápidas. Vale. Si queréis empezamos aquí, en esta zona, hacemos nudito. Y simplemente vamos a ir frunciendo de esta manera.
bien. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es cruzar por en medio de las fibras. ¿Vale? Vamos a cruzar de lado a lado. Como si fuera un globo. Y ahora le damos la vuelta. Y se te queda así cerradito. ¿Vale? Esta va a ser una de las calabazas, o sea, la parte de abajo. Y ahora la parte de arriba lo vamos a hacer igual, pero lo vamos a ir doblando hacia adentro. Para si en algún caso cuando pongamos la hojita no se tapara del todo, que nos quede curioso, ¿vale? Simplemente doblamos un pelín mientras vamos haciéndolo, que es muy fácil. Así. Y vamos a asegurar con un nudito. Así. Así. Y hacemos la misma operación. Vamos frunciendo, frunciendo. Así. Bueno, ahora ya lo tenemos preparado para rellenar. Muy bien, cogemos nuestro bote de guata y a rellenar. ¿Veis? La aguja no la he quitado de ahí, no me molesta de momento. Y simplemente cuando termine de rellenar, pues tiraré de la agujita y ya hacemos el nudo. Yo creo que ya lo podremos dejar. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, pues vamos a repetir la operación con la pequeña otra vez y con la larga. La larga, ahora vais a ver, es prácticamente lo mismo, pero va a quedar como un cilindro, como un tubo. Vamos así a por la siguiente. Primero vamos a abrir la costura. En lo que es las calabazas, lo que es hacer las calabazas, no vais a tardar nada. Se tarda más en los detalles que se le ponen luego, que si le ponemos una puntillita, que si le ponemos una etiquetita, que si le ponemos... que en lo que es la calabaza en sí. Que ya cada una pues le da su toque. Yo lo voy a hacer un poco un romanticón. Vale, vamos así. Y luego en función de cómo nos queden, pues podemos decidir hacerlas o más grandes o más pequeñas. Porque imagínatelas así chiquititas, tipo que monas hacer una guirnalda o lo que sea. Lo mismo, pasamos por en medio de las fibras para que se nos quede cerrado. Vamos a por el siguiente, que es el de cuadrito bichi. Y ahora ya vamos a... ¡Ay, qué cosa más mona! Vamos a hacer las pasadas. Para coser estas cosas, pues una aguja normal no nos abarca lo que necesitamos, ¿no? Entonces yo he cogido las agujas que utilizo yo para las muñecas, ¿vale? Para coser los bracitos, las piernas y de las muñecas. Estas agujas las tenéis en nuestra página web, ¿vale? Son unas agujas especiales largas para cuando tenéis que hacer cosas de este tipo, ¿vale? No solamente para muñecas. Vale, vamos a empezar si queréis por esta, con la aguja de la más larga que hay. Y yo le voy a poner un hilo que se va a mimetizar bastante con lo que es la calabaza. Podéis hacerlo contrastado, pero yo en este caso he preferido hacerlo pues que no destaque, que más bien haga la presión y ya. Y estoy utilizando un hilo especial, así un poquito con más gramaje, para que no se me parta. Le hemos hecho el nudito ya. Yo creo que con una hebra tiene de sobra. Sí, vale. Bueno, vamos a empezar con la calabaza pequeña. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a buscar la costura que está aquí para taparla la primera. Esta ya la vamos a tapar aquí. Entramos por aquí ahora. Muy bien. Y ahora vamos a hacer dos partes. Una aquí y otra aquí. No sé si habéis entendido lo que he hecho. Primero he hecho una en un lado y otra en el otro. Y luego, digamos que la sección de arriba la he dividido en dos y la sección de abajo en otras dos. Vale, ahora lo que voy a hacer es un nudo. El hilo lo voy a dejar ahí, ¿vale? De momento no lo voy a cortar. Ahora a mí me gusta, pues eso, vas acomodándolo, vas estirando la tela aquí, que no queden arruguitas.
y lo vas llevando hacia arriba y hacia abajo la arruguita, ¿vale? Ahora hay que poner un palito, hay que poner las hojitas, todo lo que es la decoración, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con las hojitas. Ya me he hecho aquí mi prototipo en el que vamos a dibujar la parte interior. Algo así. Una cosita así, ¿vale? Unos pespuntitos más o menos así. Pueden quedar chulos. Necesitamos la tela con la que vamos a hacer la hojita y un trocito de fieltro, que puede ser blanco, gris, bueno, pues un tono que en este pues queda muy chulo el gris y lo vamos a hacer en gris, ¿vale? Vamos a dibujar lo que es la hojita primero y vamos a dibujar el contorno, de manera que cuando lo pongamos encima del fieltro, primero lo cosemos y a continuación lo recortamos, que es mucho más fácil que recortarlo y coserlo al filo. Podemos poner 2 hojitas por calabaza, pero yo le voy a poner una de momento y vemos cómo queda. O una así y otra así un poquito más pequeña, pero bueno, simplemente lo ponemos aquí. Nos podemos ayudar con un alfilerito para que no se nos mueva. Y vamos a pasar todo un pespunte, todo el contorno y la zona interior en un color, pues yo en este caso lo voy a hacer como en un verde. Aquí ya tengo una hecha, un verdecito. Vamos a la máquina a coser y volvemos. Muy bien, pues ya la tenemos y ahora vamos a recortar el exceso. Pues ya tenemos las 3 hojitas. Daros cuenta que esta y esta son el mismo tamaño, pero sin embargo esta parece más chiquitita. Y todo es pues cómo se rellene, cómo se apriete. Me he ido al jardín a buscar unos palitos, ¿vale? He encontrado estos así con formas un poquito raras, que son como más chulos quedan. Y ahora los vamos a pegar con ayuda de la silicona caliente. Yo creo que así se van a quedar. Pues vamos a pegar, vamos a poner aquí un buen pegote, que no se nos mueva. Vamos a hacer presión también a la vez. Recordad que la silicona caliente, si no hacéis presión, si no ejercéis presión, no hace nada, ¿eh? Y ahora la hojita la voy a poner justo ahí. Y le vamos a poner aquí una tirita. Así. ¿Veis? Le he puesto una tirita ahí. Hacemos un poquito de presión para que quede un poco así hacia arriba. Y le damos un poco de forma aquí. Ya lo tendríamos, las 3 calabazas, ¿vale? Y ahora vamos a ponerle algo de fantasía. Y yo había pensado que podría quedar muy bonito, como son tan romanticonas, ponerle aquí una cosita así, que le da un toque muy guay. A lo mejor simplemente atadito. Lo bajamos ahí y lo cortamos. Mirad qué cosa más fina. Vamos a hacer un pequeño accesorio que os va a encantar, que es, ¿os acordáis de las coronas que hemos hecho ya varias veces en el canal? Cosas con ellas. De hecho, hicimos una corona de calabazas en la que yo os enseñaba a hacer este tipo de coronas, ¿vale? Que son simplemente ramas. Pues vamos a hacer con esta chiquitita, vamos a hacer un letrerito aquí con el borde de la tela, que ya sabéis que los guardo todos, con una tirita, pues si lo ponemos en, yo que sé, un aparador o lo que sea, hay un espejito, pues lo podemos colgar allí o un poquito a juego con el tema de la calabaza, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es voy a dejarle, como no me da la largura, porque justo el texto y la flor es un poco más corto, yo le voy a dar un poquito más de largo para poder remeter luego y pasarlo por aquí. La idea es pasarlo por aquí o simplemente apoyarlo, ¿vale? Pero le voy a dejar un poquito más y luego lo voy a recortar con la tijera de ondas, ¿vale? Que los tenéis también en la página web. Es esta que va haciendo ondita y queda muy chula. Le da un toque muy guay, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es pasarle un pespunte a todo el contorno de la cintita. Vamos a la máquina a pasar el pespunte y volvemos. Muy bien, pues ya la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es recortarla con la tijera de onditas.
Ahora, como yo he visto que la corona tiene una forma así un poco... hace un poquito de pico ahí, parece, pues ahí voy a poner el lacito, o la cinta, o lo que ponga para doblarlo. Entonces, creo que lo que voy a hacer, porque girarlo así no me gusta, creo que voy a cortarlo así y lo pego directamente ahí, ya está. Vale, vamos a buscar prácticamente el centro de la corona y vamos a pegarlo. Un trocito ahí. Os iba a decir, mucho cuidado que esto quema, pues me he quemado. Aguantamos un poquito, que pegue y ya está, ya estaría. Y ahora le vamos a poner aquí una cinta, un lazo o algo así, chulo para terminarlo. Bueno, he estado buscando en mi cajón de cositas y he encontrado este y este. Y creo que le voy a poner este, porque como es un rollo muy romántico, creo que voy a ponerle este, que es como anacarado. Antes de ponerle el lacito, voy a ponerle un tramo de cuerda para colgarlo. Lo voy a hacer bastante grande porque no sé dónde lo voy a poner de momento. Y ahora hacemos una lazadita. Voy a cortarle esta ramita que me molesta y creo que lo voy a poner así. Esa es la ramita. Vamos a hacer fuerza. Pues ya lo tendríamos terminado la composición. ¿Qué os parece? Una monada, ¿verdad? Bueno, así de bonitas nos han quedado. Me lo he pasado súper bien haciéndolas. Espero que vosotras disfrutéis tanto como yo. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarnos otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!